Gracias, hermanos, por apuntarnos al Evangelio. Quiero que con ese ánimo de adoración comencemos orando hoy. Comencemos orando. Oremos. Dios y Padre, ayúdanos a ver lo glorioso que tú eres. Tú sigues salvando personas y gloria a ti, oh Dios. Solo a ti sea la gloria. Porque por gracia, a través de la fe en Cristo Jesús, podemos encontrar vida eterna. Podemos encontrar a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias porque a través de tu palabra podemos ver y conocer a Cristo. Podemos ser sabios para la salvación. Gracias, Señor, porque solo es para tu gloria, en Cristo, en la iglesia. Por los siglos de los siglos queremos adorarte. Ayúdanos a gozarnos hoy, Señor, en tu palabra, en la salvación. Ayúdanos a gozarnos, Señor, a pesar de la prueba, la enfermedad, los problemas. Ayúdanos, devuélvenos, oh Señor, el gozo de tu salvación. Hoy te lo pido por el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les animo que busquen Lucas capítulo 10. Hoy vamos a estar en Lucas capítulo 10, versículo 1 al versículo 24. Hemos estado yendo a través de Lucas y pueden buscar ahí en las bancas. Tenemos algunas Biblias. Si no tienen una Biblia, ahí pueden buscarlo. Lucas en la página 1058. En la página 1058. Voy a leer nada más versículo 1 al 4 y luego 20 y 21 y luego vamos a ir leyendo en todo el pasaje. Miren lo que dice la palabra en Lucas, versículo 1 al 4. Lucas 10, versículo 1 al 4. Después de esto, el Señor designó a otros 70 y los envió de dos en dos delante de Él, a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Y les decía: la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Rueguen por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vayan, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa ni alforja ni sandalias, y a nadie saluden por el camino. Versículos 20 y 21 dice: sin embargo, no se regocijen en esto, de que los espíritus se les sometan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Así fue de tu agrado. Gloria al Señor, hermanos. Qué gozo, qué gozo. Y eso es lo que vamos a ver aquí hoy. Este es el tema para hoy. Gózate en el Señor que envía y salva. Escucha bien. Gózate en el Señor que envía y salva. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Gózate. ¿Qué es gozo? Ustedes se preguntan, ¿qué es gozo? Cristianamente hablando de gozo, ¿es gozo andar en parrandas? ¿Es gozo ir de vacaciones? ¿Es gozo? ¿Qué es gozo cristianamente hablando? Hay muchas cosas que nos dan alegría, que nos dan gozo en esta tierra. La gracia común de Dios nos ha dado tantas cosas hermosas para disfrutar. Y eso es lo que vamos a ver. Gozo quiere decir que hay una disposición favorable, inclinado hacia, es una gracia dada. Propiamente es deleitarse en la gracia de Dios, es regocijarse, literalmente experimentar la gracia de Dios, el favor de Dios, estar consciente, alegre de su gracia. Vemos por un lado los beneficios de Dios. Él hace llover sobre buenos y malos. Él da alimento a todos.
Vemos su gracia común y mucha gente se puede gozar en la gracia común de Dios, puede deleitarse en esa gracia. Pero el gozo que vamos a ver hoy incluye eso, pero es un gozo, hermanos, que experimenta el favor de Dios, estar consciente de la salvación tan grande que tenemos en Cristo. Y ese gozo no se compra, ese gozo no se vende. Ese gozo puede venir la prueba, puede venir muchas necesidades, enfermedades, y ese gozo nadie ni nada te lo puede quitar, porque es un gozo que nace, que fluye de una unión con Cristo. De una unión con Cristo, que Él es la fuente de ese gozo, y que tú sabes que nada ni nadie te puede apartar de Cristo, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni las potestades, ni los demonios, ni Satanás, nada ni nadie te puede separar de ese gozo. Y ese es un gozo, hermanos, eterno. Es un gozo que cuando la prueba llega, cuando la enfermedad llega, cuando la necesidad llega, tu identidad está en Cristo, porque le perteneces a Él. Y la pregunta para ti hoy es: ¿estás contento con Cristo? ¿Es Jesús tu identidad? No lo que haces, lo que tienes, lo que anhelas tener, o lo que haces o lo que no haces para Dios. ¿Está tu gozo fundamentado en Cristo o en lo que haces? Tenemos que tener cuidado en la vida cristiana. Muchas veces a mí me ha pasado, el activismo cristiano es lo que produce mi gozo. El estar haciendo cosas para Dios es lo que a veces pensamos que produce el gozo, pero no. Nuestro gozo, nuestra identidad es que estamos en Cristo, estamos unidos a Cristo. Una de las mayores armas que el enemigo usa es quitarte el gozo, el descontento. Un cristiano descontento porque no tengo esto, porque me falta esto, porque me falta lo otro, porque no tengo aquí, porque no tengo allá. Es un cristiano vulnerable. Es un cristiano que necesita recordar el gozo de la gracia de experimentar su salvación en Cristo. Es alguien que el enemigo puede usar ese descontento, esa falta de gozo. El antídoto contra el descontento es ver a Jesús y agradecer por su gracia, por su misericordia, por su bondad en el Evangelio. No creas, hermanos, que tendrás más gozo que perdura teniendo más cosas materiales. ¿Cuántos de ustedes han comprado algo y ustedes piensan que eso te va a traer el gozo que tanto anhelas, y lo compras y a la semana te olvidas de esa cosa que compraste? A la semana, al mes, compraste ese carro y lo lavabas todos los días, no dejabas que nadie lo tocara, y a los 3 meses ya anda bien sucio ese carro. O a los 3 meses, 5 meses ya no te da ese mismo gozo. ¿Por qué? Porque nada de este mundo puede satisfacerte, nada de este mundo. Tu identidad no está en lo que haces, tu identidad no está en lo que tienes, tu identidad y tu gozo no está donde vives, en qué casa, en qué condominio, en qué cuadra, en qué barrio, de qué familia vienes, qué es lo que estás padeciendo, qué es lo que estás sintiendo. Nuestro gozo está arraigado en Cristo. Él es nuestro gozo, y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Quieres de ese gozo? Se recibe por gracia al experimentar la transformación de un corazón que estaba perdido y muerto, y ahora por el poder del Espíritu Santo nace a nueva vida. Y hoy vamos a ver aquí que Jesucristo se gozó, se regocijó. ¿Cuál fue el motivo del gozo de nuestro Maestro? ¿Cuál fue el motivo de regocijarse en el Espíritu? ¿Qué hizo regocijarse a Cristo? Spurgeon, mientras preparaba este sermón, me ayudaba a pensar. Uno de los predicadores más grandes del siglo pasado, antepasado, él dice: si yo les planteara la pregunta a todos ustedes en esta mañana, si se sienten felices, ¿qué es lo que los hace ser felices o regocijarse? Tal vez algunos se avergonzarían de responder a mi interrogante.
Quizá algún juego te hace feliz, algún pasatiempo te hace feliz. Sin embargo, no había razón alguna para que Jesús se avergonzara por aquello que le causaba gozo. Él se regocijó en tiempos de arduo trabajo y actividad. Había enviado a los 70 discípulos. Estos habían partido en 35 parejas, vamos a ver aquí, recorriendo todo el país, anunciando que Él venía, anunciando que Él vendría y que el reino de Dios se había acercado. Y Él contaba con ir a cada ciudad y lugar a los que había enviado, a sus heraldos, a sus mensajeros. Al contemplar lo que se había realizado y lo que estaba por realizarse, el corazón del Salvador se regocijó. El Señor va ascendiendo a Jerusalén, va camino a su semana de la pasión, va camino a la cruz, y su corazón se regocija de que el reino de Dios va avante, que el reino de Dios va avanzando contra todo pronóstico. El reino de Dios, el Salvador, el Mesías prometido que iba a morir en la cruz, va a su misión y Él va adelante. Y Él va como poderoso, como el siervo sufriente. Él va. Mis hermanos, visitas, amigos, hoy tuvimos bautismos, personas que proclaman públicamente lo que Jesús hizo, lo que Dios hizo en su corazón, lo hicieron con gozo, de saber que Jesús murió por sus pecados, los perdonó y los hizo parte de la familia. Y hoy quiero que salgas de aquí con gozo. Hoy quiero que salgas de aquí con ese gozo que perdura, que ni la plata, ni el oro, ni el mejor trabajo del mundo puede darte. Jesús es ese gozo. Y este es mi primer punto. Gózate. ¿Por qué te debes gozar entonces? La pregunta es, ¿por qué te debes gozar? Primero, gózate que Jesús te escogió y envía como uno de sus discípulos. Gózate que Él te escogió y que Él te envía como uno de sus discípulos. Versículo 1, mira lo que dice. Después de esto el Señor designó a otros 70 y los envió de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y lugar que Él había de ir. Primero vemos acá que los discípulos son designados, son nombrados, son elegidos. Él es el que nombra a sus discípulos. Un discípulo es un aprendiz de su maestro, alguien que sigue los pasos de su maestro. Gózate en el Señor que Él te eligió. Gózate en el Señor que Él destinó, predeterminó este día para que tú estuvieras aquí y que nuestros hermanos conocieran a Cristo y que tú y yo le conociéramos. Gózate. Segundo, vemos que los envía de 2 en 2, similar a Lucas 9, 1 al 6, donde vimos que Jesús envió a los 12 discípulos y les dio toda autoridad sobre espíritus inmundos, sanando enfermos, limpiando leprosos, resucitando muertos. Les dijo que dieran de gracia lo que de gracia recibieron. Gózate que fuiste elegido por pura gracia, un regalo inmerecido. Fuimos escogidos por Dios por pura misericordia. Eso no nos hace orgullosos, nos hace humildes, porque no es porque nosotros merecíamos o éramos buenas gentes, por su puro designio para alabanza de su gloria, de su gracia. Y damos gloria al Señor por eso. Algunos manuscritos dicen que acá fueron 72 discípulos que Jesús envió, pero otros dicen que 70. Los eruditos en que el número 70 o 72, cualquiera que sea, yo creo que 70, hace referencia, entre otras cosas, a las 70 naciones gentiles del mundo mencionadas en Génesis 10:4. Así fueron pioneros, precursores que llevaron las buenas nuevas al resto del mundo conocido en ese tiempo. Entonces vemos aquí que el Señor envía de 2 en 2. Vemos que Él no los envía solo, les da toda autoridad, los envía y les dice: yo voy a ir delante de ustedes. Ustedes van como mensajeros del mensaje que yo voy a pasar por ahí. Yo voy a ir a esas ciudades. Por eso dice: yo los envío de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir.
Jesús nos envía con su autoridad. Gózate que Él te elige, pero gózate que Él te envía también. Él te envía en el poder del Espíritu Santo. No solo Él está contigo. Vendré a ustedes, dice Juan 14. Él envió al Consolador, al Espíritu Santo. Jesús nos envía como sus discípulos. De aquí es donde vamos a ver más adelante que si alguien rechaza las palabras de un discípulo de Jesús, de un enviado de Jesús, rechaza al mismo Jesús, porque tú eres un embajador de Jesús. No te escondas y te escondas en depresión y en miedo y en angustia cuando alguien te rechace porque eres cristiano. Gózate porque no te rechazan a ti. Gózate que has sido digno de sufrir por Cristo. Gózate de que eres enviado de Jesús. Da tristeza que la gente rechace a Cristo, pero gózate en el Señor, porque Él te envía. Él te escoge y Él te envía. Gózate. Si te rechazan a ti, versículo 2, y les decía: la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Rueguen por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Muchas veces aquí nada más pensamos en la cosecha, pero miren, si ponen atención, una iglesia que vive en misión es una iglesia que ora, que ruega al Señor de la mies. No podremos ver el mover de Dios en nosotros si no oramos. No podremos ver al Señor obrando, al Señor de la mies que envíe obreros a su cosecha, si nosotros no estamos de rodillas, si nosotros no estamos en una postura de adoración al Señor. Si no te estás gozando, si siempre te estás quejando: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Cuando el Señor tiene una cosecha de personas que Él quiere salvar y Él quiere usarte a ti. Él tendrá cuidado de ti, de tus necesidades. Él tendrá cuidado de ti. Y el enemigo quiere que te desenfoques de Cristo, de su misión, por cosas de este mundo. Él te sostendrá. Lo hemos visto una y otra vez. Él no te dejará. Y quizá no responde como tú quieres, pero Él responde siempre. Él, si eres de Él, Él te sostendrá. Él es fiel, Él lo ha prometido y lo hará. Por eso pídanle a Dios que envíe más seguidores míos, dice su palabra, para que compartan las buenas noticias con esta gente. Mis hermanos, muchas veces que Dios envíe obreros es una reflexión de la gracia de Dios. A veces, hermanos, tenemos que recordar: yo no estoy aquí, hermanos, porque yo fui el más obediente para estar en esta comunidad. ¿Saben qué me hace? La gracia de Dios me hace recordar que quizá el Señor nos mandó aquí porque muchos de ustedes estuvieron orando para que el Señor trajera una iglesia a esta comunidad. Quizá ustedes estuvieron orando porque tenían las iglesias lejos. Yo me acuerdo que hicimos un estudio demográfico cuando empezamos a plantar esta iglesia. No existe una iglesia en español en 8 millas de aquí. En 8 millas a la redonda no hay una iglesia en español cristiana. Y quizá, hermanos, no es una reflexión de que nosotros nos la sabemos todas, sino es la oración de su iglesia clamando: Señor, sálvanos, salva. Una iglesia que no ora, hermanos, es una iglesia que está posiblemente moribunda. Es una iglesia que necesitamos clamar al Señor. Dios envió obreros a esta comunidad. Dios te salvó a ti, te escogió. Ahora tú eres enviado por el Señor también para ir y proclamar el evangelio. Gózate en eso. Gózate. Versículo 3: vayan, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No quiere decir que la tarea va a ser fácil. La tarea en este mundo va a haber hostilidad contra los mensajeros. Va a haber oposición contra los mensajeros. Pero Él te envía. No dice que será fácil. Tampoco dice que va a ser fácil en el sentido de que muchas veces
El que Él te provea significa que vas a tener que depender de Él. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y a nadie saluden por el camino. Muchas veces pensamos que la obra de Dios se hace en nuestros términos. Si tan solo tuviera tanto dinero, si tan solo tuviéramos este apoyo, si tan solo tuviéramos a tal persona. Hermanos, dependemos de Dios solamente para la salvación. Dios es el único que salva en sus términos. Nosotros nos gozamos que nos escoge y que nos envía, y vamos y predicamos a Cristo, y eso es lo que hacemos. También no nos distraemos. A nadie saluden por el camino. Muchas veces somos buenos para estar hablando y hablando y hablando, pero no hablamos con nadie del Evangelio. Muchas veces somos buenos para estar hablando de otros temas con la gente, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestra familia. Somos buenos para estar hablando y hablando y hablando, pero no te dejes distraer. Habla con ellos, pero aquí lo que dice: van a una misión, los envío a casas, los envío a hogares. La mies es mucha, la cosecha ahí va a estar. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros para la cosecha. Y el Señor nos está preparando. Y si nosotros no preparamos nuestro corazón, si no lo hacemos con un corazón de gozo, hermanos, el Señor de la mies, Él quiere que nos gocemos en Él. Él quiere que nos gocemos en Él. ¿Qué pasa con los que no abrieron sus casas? Vamos a ver ahorita qué pasa con los que vamos a ver en los versículos más adelante. En el versículo, vamos a ver aquí, versículo 5: en cualquier casa que entren, primero digan paz a esta casa. Y si hay ahí un hijo de paz, la paz de ustedes reposará sobre él. Pero si no, se volverá a ustedes. Permanezcan entonces en esa casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No se pasen de casa en casa. Todo eso está hablando aquí. No se distraigan en el camino, no se distraigan yendo de casa en casa. Si el Señor les da la cosecha en una casa y el Señor salva en esa casa, permanezcan ahí. Hermanos, una de las formas como el Señor salva en el Nuevo Testamento, Él come con pecadores. Él come con gente común y corriente. Él come, Él los invita a cenar. La semana pasada una familia, y les invitamos a cenar a la casa, extraños que se vuelven familia, que se vuelven hermanos en Cristo. Extraños que a través de la hospitalidad se vuelven personas que conocen al Señor. Y qué hermoso ver en estas conversaciones, en estas cenas, cuando yo siempre que invito a alguien a cenar le digo: mira, te invito a cenar, pero vamos a hablar el Evangelio. Vamos a hablar del Evangelio. Y les digo claramente: vamos a ir a cenar a la casa y compartir, pero vamos a hablar del Evangelio. Y cuando hablamos del Evangelio por varias semanas, por varios meses, el Señor es el que sabe cómo obra. Cuando veo, hermanos, no hay mayor gozo que ver a alguien que hace clic en su mente, en su corazón, que el Señor le salva y que conoce las riquezas, las profundidades del Evangelio. A todos nosotros nos pasó. Alguien invirtió en nosotros, alguien nos invitó a cenar. Yo, no se me olvida, el pastor Lázaro, hoy tiene como 86 años ya. Él fue mi primer pastor, mis primeros 23 años de mi vida. Él todo el tiempo estaba ahí invirtiendo en mí. Nos apoyaba. En mi barrio no teníamos agua ni electricidad hasta los 11 años. Y en mi barrio me acuerdo que él nos llevaba agua y nos compartía el Evangelio y nos apuntaba a Cristo. David, pásate acá por favor, siéntate acá con mamá. Y él nos apuntaba a Cristo, nos apuntaba al Señor. Y gloria a Dios por eso. Y vemos, versículo 8: en cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les sirvan. Vemos la disposición del corazón de ellos.
Sanen a los enfermos que hay en ella y díganle: se ha acercado a ustedes el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué? Porque el evangelio está siendo predicado. Cristo Jesús vendrá. Si una persona, hermanos, cree en Cristo Jesús, recibe una paz inmensa. Ya no es enemigo de Dios, ahora tiene paz con Dios, ahora ya está reconciliado con Dios. Y cualquiera que recibe las palabras de Cristo, del evangelio, está recibiendo a Cristo, está recibiendo a Dios, está creyendo en Cristo, si le cree. Pero cualquiera ciudad donde entren y no los reciban, salgan a sus calles y digan: hasta el polvo de su ciudad que se pega a nuestros pies nos lo sacudimos en protesta contra ustedes. Pero sepan esto, que el reino de Dios se ha acercado. Hermanos, si alguien los rechaza, es responsabilidad de ellos. Serán juzgados por la misma palabra que ustedes les predicaron. Serán juzgados por la misma palabra que ustedes hablaron. Y si alguien los rechaza, hermanos, esta señal de sacudir el polvo es una señal de advertencia, es una señal de juicio. En un sentido, rechazaron a Cristo, rechazaron los mensajeros, la palabra. Sacudíos el polvo. Algunos comentaristas dicen que los judíos estrictos se quitaban el polvo contaminante de los pies al regresar de tierras gentiles. La acción de los discípulos expresaba simbólicamente que aquellos que rechazaban a los predicadores no pertenecían al pueblo de Dios. Entonces, no hay mayor gozo, hermanos, que tener la paz, el shalom de Dios. No hay mayor gozo que tener la paz de Dios, que en hogares que antes Cristo no era el centro, que ahora Cristo es el centro. No hay mayor gozo que ese. Donde no había paz, ahora hay paz. Una paz que no significa que no hay problemas, pero una paz que ahora Cristo es el centro. Hay gracia, hay perdón, hay reconciliación, hay amor. ¿Qué pasa con los que no abrieron sus casas, sus hogares, que rechazaron el mensaje del evangelio? Miren lo que dice el versículo 12. Les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Hermanos, los que los rechazan, nosotros no somos los jueces. La palabra les juzgará. Jesús será el juez. Y juzgaremos con él un día. Pero en este momento, hermanos, en este momento, nuestro trabajo es predicar el evangelio. Ellos mismos, dice, será más tolerable el castigo para Sodoma. Lo que dice acá es que la maldad de Sodoma fue grande, pero rechazar a los predicadores del reino de Dios es peor incluso. Es grave esta advertencia, que los actos de Sodoma, es peor que los actos de Sodoma. Aquel día se refiere a lo que habla Sofonías, al día del Señor, el día del juicio, donde toda rodilla se postrará ante el Dios juez y soberano. Y todavía viene y les dice que aquellos que rechazan a los mensajeros del evangelio, les dice: ay de ti, Corazín. Corazín es una ciudad cerca de Galilea. Ay de ti, Betsaida, también es otra ciudad. Porque si los milagros, dice, que se hicieron entre ustedes hubieran sido hechos en Tiro y Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido, sentados en silicio y ceniza. Por eso el juicio será más tolerable, el castigo para Tiro y Sidón, que para ustedes. Lo que les está diciendo aquí es: judíos, el mensaje fue predicado a ustedes, pero ustedes rechazaron al Mesías, a su propio Mesías, lo rechazaron. Y lo que está diciendo aquí es: va a ser más tolerable el castigo para los gentiles que rechazaron que para ustedes. Porque fueron a ciudades judías, a muchos lugares de judíos también. Corazín era una antigua ciudad en Galilea, cerca de Capernaum y Betsaida, donde Jesús realizó muchos milagros. Vemos que estas ciudades judías muestran su indiferencia y falta de arrepentimiento de sus habitantes, a pesar de que el reino de Dios se había acercado. Jesús los compara con ciudades paganas y gentiles, como ser Tiro y Sidón, que fueron ciudades enemigas de Israel en el Antiguo Testamento. Y aquí vemos
que tras haber escuchado y rechazado el mensaje de Jesús, estas ciudades serán más culpables que Tiro y Sidón en un sentido. Lucas 13 nos dice, hermanos, que todos tenemos que arrepentirnos, si no pereceremos. Cualquier persona que rechaza el Evangelio, que rechaza a Cristo, va a morir en su incredulidad. Y si no nos arrepentimos, no experimentarán el gozo de la salvación, sino que experimentarán la ira de Dios. Porque el pecado será pagado en Cristo, como dijo alguien, o en el infierno. El pecado es pagado en Cristo, en la cruz o en el infierno. Y tú, Capernaum, dice versículo 15, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades serás hundida. Jesús sí también hizo muchos milagros en Capernaum, también aún así rechazaron a los enviados. Hermanos, no se trata de milagros. Jesús, los discípulos hicieron bastantes milagros y aún así esta gente rechazó. ¿Cuánto? Mi pregunta para ti, esta es una pregunta fuerte. ¿Cuánto Dios tiene que darte para que tú creas y te goces en la salvación de Cristo? Él ya se dio. Él ya se dio su vida. Él ya dio su vida para que tengamos paz con Dios, perdón de nuestros pecados y gozo. Él es nuestra porción. Él tendrá cuidado de ti y de mí. Si tiene cuidado de las aves, si tiene cuidado de las flores, si tiene cuidado de su creación, ¿cómo no va a tener cuidado de sus hijos? ¿Cómo no va a tener cuidado de sus hijos? Gózate en Cristo. Trabaja con gozo. Esfuérzate en su gracia. Ve al trabajo con gozo, no por afanarte en conseguir cosas materiales. Ve al trabajo porque quizás esa es la obra que Dios tiene para ti hoy y en eso te gozas. Sea lo que venga de la mano del Señor, me gozaré en Él, porque Él es mi Señor. Y eso, hermanos, cambiará el rumbo. Hay de los que no escuchan el Evangelio y no creen en Jesús ni en el mensaje del Evangelio. Versículo 16, al que ustedes escuchan, me escucha a mí, y el que a ustedes rechaza, me rechaza a mí, dice Jesús. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Cualquiera que rechaza el Evangelio, cualquiera que rechaza las palabras de Jesús, cualquiera que rechaza a un mensajero de Jesús, está rechazando a Dios mismo, está rechazando a Jesús. Y el gozo de un discípulo va con el poder y la autoridad de Jesús. Mira a Pedro y los apóstoles cuando fueron encarcelados por predicar el Evangelio. Ellos pudieron haberse quejado, pero cantaron al Señor. Ellos pudieron haberse quejado, pero oraron, clamaron al Señor. No se callaron. Hechos 5:40-42, no lo tienes que buscar. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, escuchen bien, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los amenazaron y les dijeron: no hablen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos, escuche bien, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Siéntete gozoso cuando sufres por Cristo. Hermanos, si sufrimos por cosas vanas, sufrimos por cosas de este mundo, sufrimos por cosas vanas, padecer por Cristo es el mayor gozo que hay. Si alguien te rechaza o te hace una cara por hablarle de Cristo, no le hables mal. Habla con respeto, habla con prudencia, con humildad, con mansedumbre. De gracia da lo que de gracia recibiste. Pero si te rechazan, no te escondas
No te entristezca, entristécete en el sentido de que esa persona está perdida en sus pecados. Entristécete en el sentido de que esa persona está bajo la ira de Dios. Pero también gózate de que eres digno, de que eres haber sido tenido por digno de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Así que gózate en el Señor que envía y salva. Gózate que te escogió y envía como uno de sus discípulos. Segundo, gózate que tu nombre está escrito en los cielos. Gózate que tu nombre está escrito en los cielos. Mira lo que dice Lucas 10:17. Cuando los 70 regresan, los 70 regresaron ¿con qué dice? Con gozo, diciendo: Señor. Y ellos venían, wow, hasta los demonios se nos sujetan a tu nombre. ¡Qué poderoso! Él les dijo, Jesús les dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada les hará daño. Ellos venían con gozo de que habían hecho milagros, de que habían sanado enfermos, limpiado leprosos, resucitado muertos. Y Jesús le dice: sí, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. R.C. Sproul dice en su contexto, el dicho parece, cuando Jesús habla de veía a Satanás caer, parece significar que el ministerio de los predicadores había infligido una derrota a Satanás. Hermanos, estamos en una lucha espiritual. Cada vez que nosotros avanzamos en predicar el evangelio, el enemigo sufre derrota. Cristo ya lo derrotó, pero vamos avante en el evangelio. Y Jesús les afirma: cada vez que el evangelio es predicado, es como que el enemigo sufre una derrota más. Y él se molesta. Ken Hughes explica que el rayo, cuando dice que caer como un rayo, representa gráficamente un poder de deslumbrante brillantez que se extingue repentinamente. Jesús había visto a Satanás extinguirse ante las poderosas obras de sus discípulos. Su poder incluso les permitió pisotear serpientes y escorpiones. Esto es un símbolo bíblico del mal. Cuando habla serpientes y escorpiones, habla simbólicamente bíblico del mal. El Señor les permitió avanzar en contra del enemigo, de Satanás, de las potestades, de los demonios, del mal, y sufrieron derrota. Sufrieron derrota. Esto era motivo de regocijo, era un gozo legítimo. Hermanos, yo antes, cuando andaba en un celo porque el evangelio fuera predicado, bastante, a veces de una forma no sana, a veces yo me enojaba cuando organizaciones daban comida a los pobres pero no predicaban el evangelio y decían ser organizaciones cristianas. Un día resolví eso escuchando una prédica de John Piper. Él decía: regocíjate si alguien ayuda a los pobres. Dice: alégrate si alguien ayuda a los pobres, pero regocíjate si alguien ayuda a los pobres y comparte el evangelio. No tenemos que hacer ni una ni la otra. Miren, alégrense. Lo que Jesús está diciendo, gócense. Sí, el mal, los demonios, esto estamos viendo en un sentido una restauración de lo que el Señor va a hacer en última instancia en la eternidad, donde no habrá enfermedad, donde no habrá maldad, donde no habrá pecado, donde Satanás, la muerte serán de una forma derribadas y vencidas completamente. Y eso es lo que vemos que va avanzando aquí. Pero sin embargo aquí Jesús le dice en el versículo 20: no se regocijen en esto solamente. En un sentido, no se regocijen solo en eso. Gloria a Dios por eso, de que los espíritus se les sometan, sino regocíjense, gócense de que sus nombres están escritos en los cielos, en el libro de los cielos. Gócense, hermanos, de que ustedes un día el Señor les salvó
y que sus nombres están escritos en los cielos. Gócense por eso. Hermanos, quizá no tenemos muchas cosas, quizá muchas cosas de las que tenemos ni están a nuestro nombre, pero gócense que su nombre está escrito en los cielos. Eso, hermanos, merece el mayor gozo de todos. El mayor milagro es la salvación de perdidos, muertos en sus delitos y pecados, y en eso nos gozamos. En eso nos gozamos. Existe un libro en los cielos donde los nombres de los escogidos, de los redimidos de Cristo, están escritos. Y si tú estás en Cristo, ahí está tu nombre. Ahí está tu nombre. Gózate, gózate en el Señor por eso. Gózate. Y si tú todavía no estás seguro si Cristo te salvó, ven a Cristo, el Cordero inmolado, que es digno de abrir el libro, que es digno de quitar el sello, que es digno, que te puede comprar a precio de sangre y perdonarte. Él es el que pagó para que tu nombre esté escrito. Ven a Él, arrepiéntete, hay oportunidad todavía, confía en Él, ven a recibir el gozo de tu Señor. Y un día Él nos va a decir: pasen al gozo de su Señor. Gloria a Dios, porque podemos estar gozándonos en Él. A reflexionar sobre nuestras propias vidas, es posible que haya algunos a quienes Dios les haya concedido muchos dones aquí, talentos. Tal vez te haya otorgado influencia en la iglesia o autoridad en tu trabajo, entre las personas. Quizás tus dones e influencia se hayan utilizado de muchas maneras para frustrar a Satanás y alentar a los cristianos. Hermanos, esta semana he visto gloriosamente, hermosamente, hemos estado orando con mi esposa, cómo el Señor está obrando en esta iglesia. Hoy lo vimos a través de 2 bautismos. Lo vimos como el Señor sigue trayendo personas, cristianos piadosos. ¿Para qué? Para que sean animados y alentados en Cristo. Y al enemigo no le gusta eso. Al enemigo no le gusta eso. Pero nosotros nos gozamos a pesar de lo difícil, a pesar de que nos rechacen, a pesar de lo que sea. Avanzamos como iglesia, gozosos en Cristo, porque Él nos escoge, Él nos envía, y porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Gloria al Señor por eso. Primera de Juan 3:2: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, o sea, en su regreso, en su venida, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Lo conoceremos como hemos sido conocidos. Nos regocijaremos que nuestros nombres están escritos, porque fue el mismo Dios quien nos escribió ahí. Él fue quien nos salvó en Cristo por pura gracia. Nos regocijamos de que nuestros nombres estén escritos en el cielo, porque ahí nos aguarda un eterno peso de gloria incomparable, como dice 2 Corintios 4:17. Nos regocijaremos de que nuestros nombres estén inscritos, como dijo alguien, en el cielo, porque de este modo somos coherederos con Cristo, como dice Romanos 8:17. ¿Cómo es que nuestros nombres llegaron a figurar en el testamento junto con el suyo? ¿Cómo es eso? Quizá tú y yo no tengamos testamento de nuestros padres ni de nuestros abuelitos, pero estamos en el testamento del cielo. Gloria a Dios por eso. Gloria al Señor por eso. La misma mano divina que escribió nuestros nombres en el libro de la vida, allá en lo alto, fue la que nos incluyó en el testamento. ¡Qué gracia tan inmensa! Hermanos, gózate en eso. Mi ánimo hoy es que si estás descontento por algo, esta vida va a tener aflicciones. Si estás descontento por algo, recuerda, gózate en tu Salvador, en tu precioso Salvador. Gózate en Él. Cobra ánimo. Por último, hermanos,
Jesús se goza en el Espíritu Santo y quiere que tú también. Quiere que tú también. Mira lo que dice: Jesús se regocija. Versículo 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó mucho en el Espíritu Santo. Se regocijó mucho en el Espíritu Santo. Y como habíamos visto que Spurgeon dijo que existe el gozo mental, existe un gozo de especie física. Gozo físico, cuando uno se entusiasma y se agita, esto no es más que bronce o plata. Pero el gozo espiritual es el oro del gozo. Y el oro de aquella tierra es buena. Si en lo más profundo de su vida interior el espíritu de uno puede regocijarse en Dios, ese es el hombre que se asemeja a su maestro cuando él se regocijó en su espíritu. Aunque nuestro hombre exterior vaya decayendo, nuestro hombre interior se va renovando. Está gozoso en Cristo. Ni la muerte nos puede quitar ese gozo, porque la muerte lo único que hace es enviarnos con nuestro preciado Señor y Salvador para estar presente con Él. ¡Qué regocijo! Y Jesús se regocija en el Espíritu. Se regocija en el Espíritu. La versión Nueva Biblia de las Américas, en el Espíritu Santo. El regocijo por el Espíritu Santo. Ese es el tipo de gozo que Jesús poseía. Un gozo obrado en Él por el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo fue derramado en Él sin medida. Y dado que parte del fruto del Espíritu es el gozo, el Espíritu otorga un gran gozo, así como también gran amor. Todo este otro gozo en el mundo, aun si se acumulara por completo, no sería más que humo y vapor comparado con el oro del gozo en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Dice Jesús se goza. ¿Cómo se goza Jesús? Con agradecimiento, con alabanza. Y dice: te doy gracias, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes. A los que se creen sabios, a los inteligentes de este siglo, se las ocultó, pero se las reveló a los niños. Esto es decir, a los humildes, a los sencillos. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. A los que tuvieron fe, en el Señor. Vemos que el Espíritu Santo es quien ilumina y convence de pecado. La verdad del Evangelio no puede ser entendido, hermanos, por mera sabiduría o entendimiento. Debe ser creída con fe, como un niño, con humildad, con sencillez. 1 Corintios 2:10, pero Dios nos lo reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Y los últimos 2 versículos dice: todas las cosas, dice Jesús, me han sido entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Solamente nunca lo podrás conocer al Señor, solamente puedes conocerlo si Él se revela a ti. Y Él quiere revelarse a través de su palabra. Jesús se goza en humildad, haciendo la voluntad del Padre. Les dice, versículo 23, volviéndose hacia los discípulos, les dijo aparte: dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Gócense, hermanos. Nosotros tenemos el Evangelio ahora. Hemos visto, hemos escuchado, hemos oído el Evangelio, y en eso nos gozamos. En eso nos gozamos. Gózate que el Señor te escogió y te envió. Gózate que tu nombre está escrito en el reino de los cielos, en los cielos. Gózate porque Jesús se goza en el Espíritu Santo y quieres que tú también te goces. Y con estos 2 pasajes termino. Mira lo que dice Hebreos 12:1-3.
Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo el peso y el pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, fija tu mirada en Jesús. Si no tienes gozo hoy, fija tu mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe, quien por el gozo, dice, puesto delante de él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Jesús murió en la cruz, y para él, dice, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. Lo hizo con gozo y con amor. Y Filipenses 4:7, el Señor nos anima a regocijarnos. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada, iglesia, estén afanosos, dice. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Estás ansioso, ora, iglesia. Estás con miedo, ora, iglesia. Trae tu súplica con humildad, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. El gozo viene de recordar, experimentar el favor de Dios en Cristo. Eres su hijo amado. Romanos 8:16, el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Iglesia, gocémonos que Él nos escogió y nos envía. Gocémonos que nuestros nombres están escritos en los cielos. Cristo Jesús se gozó hasta la muerte, soportando la cruz por amor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Él te puede fortalecer. Iglesia, gózate en el poder del Espíritu Santo que mora en ti. No estás solo. Cobra ánimo, iglesia. Cobra ánimo y gózate en tu preciado Salvador. Oremos. Dios y Padre, ayúdanos a gozarnos en ti. Ayúdanos, Señor, a recordar que tú, Señor, eres nuestro gozo, nuestra esperanza, nuestro único Señor y Salvador. Gracias, Padre, por tanto amor. Gracias en Cristo Jesús. Nos gozamos, Señor. A pesar de la prueba, en el mundo tendremos aflicciones, pero gloria a Dios que tú has vencido, Cristo. Tú has vencido al mundo. No tememos, avanzamos confiando que en ti estamos seguros, y que sea lo que sea que nos pase, no se escapa de tu soberana y de tu mano poderosa, de tu soberana voluntad y de tu mano poderosa. Y en eso confiamos, en el nombre de Jesús. Amén.